Señor, te amamos. Gloria al Señor. Estamos aquí en esta tarde esperando entrar en la dimensión de tu revelación y de tu palabra. Llévanos adelante. Llévanos adelante con tu deseo, con tu propósito. Señor, mira este tema. Mira este título de este mensaje, aceptar la disciplina del Espíritu. Introdúcenos, Señor, dentro de tu corazón con este tema. Sácanos de la doctrina y éntranos en como tú lo ves en tu corazón. Gracias, Señor. Gloria al Señor, santos. Estamos en la experiencia número 12 y mirando el cuadro completo de todas las pasadas experiencias que hemos estado, si somos cuidadosos notaremos que hay un proceso en cada una de ellas hasta llegar a la 19, pero es muy curioso cuando yo vi el título tratando con nuestra constitución natural, que fue la 11, y luego vi el título la aceptación de la disciplina del Espíritu Santo. Profundamente me dije, bueno, pues como que un cambio, como un giro de tema, porque todos los anteriores, desde la regeneración, todos los pasos, y luego entró en la carne, yo, todo lo que hemos estado estudiando, y de momento entramos con la aceptación de la disciplina del Espíritu. Pues pensé que había habido un cambio, pero luego de reflexionar profundamente me di cuenta que no, que el tratar con nuestra naturaleza, con nuestra constitución natural, se da mediante la disciplina del Espíritu. Es decir, que tenemos una situación con nuestra constitución natural, vimos lo que es la constitución natural, vimos cómo se expresa la constitución natural, de dónde sale la constitución natural, su formación, pero esa constitución natural necesita seguir tratada, y aunque en este mensaje no se menciona el nombre de la constitución natural, está presente todo el tiempo, porque Dios está buscando romper la constitución natural. Y este número romano 1 es el significado de la disciplina del Espíritu Santo, y de hecho no voy a seguir todos los temas de este capítulo porque no acabaríamos esta noche. Son muchos y demasiados detallados. Así que lo que siempre hacemos es extraer la carga general y agregar algunas experiencias de vida, y luego ustedes pueden, si gustan, entrar en detalle en el estudio, pero no hay manera que podamos cubrir todo exhaustivamente, estaríamos hablando mucho tiempo, pero sí podemos extraer y sí podemos aplicar y poder entonces nosotros digerir esta palabra de tal manera que pueda hacerse vida y pueda hacerse de utilidad para nosotros. Y cuando miramos este asunto de la disciplina, es bueno darle un pequeño reenfoque a este asunto. Ya conocemos bastante lo que dice Hebreos 12, no voy a citar todos los versículos que hay ahí, escogí Efesios 12:5, que dice, y habéis olvidado por completo la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Fíjense que aquí hay dos palabras, reprensión y disciplina. Y hay una tercera palabra implícita, que es corrección. Está la corrección, está la disciplina y está la reprensión. Dentro de la línea de la disciplina y la reprensión nos suena en cierta medida un aspecto negativo. El aspecto de la corrección nos suena un aspecto más positivo, pero las tres se entrelazan
y necesitamos verla balanceadamente, sin prejuicios. El 7 dice, es para vuestra disciplina que soportáis. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, cuando estamos hablando aquí de la disciplina, necesitamos en cierta medida limpiarnos un poquito del concepto de que estamos siendo castigados y Dios nos va a castigar. Yo recuerdo muchos detalles también en mi niñez, que mami me decía, mira, Dios te castiga, si haces eso, Dios te va a castigar. Y eso tenía impresión en mí, yo me asustaba, Dios me va a castigar. Bueno, en cierta medida lo dice aquí Hebreos también, donde dice que el Padre disciplina al Hijo. Ahora, ¿por qué el Padre disciplina al Hijo? ¿Por qué el Padre disciplina al Hijo? El Padre disciplina al Hijo porque el Padre tiene una meta con el Hijo. El Padre tiene un propósito con el Hijo. Y si el Padre no, fíjense la definición que traje, disciplina, reprende y corrige al Hijo, entonces la meta que el Padre tiene con el Hijo no se va a lograr. Muchas veces los padres son demasiado flexibles, son demasiado muy suaves, no quieren que su hijo se sienta mal, y eso produce que en muchas ocasiones ese hijo no aprende lo que es la disciplina, la corrección y la reprensión. No pasa por esa experiencia y las consecuencias de eso son muchas veces muy tristes, muy tristes. Entonces, ¿cuál es la urgencia de Dios con nosotros para hablar y tratar este tema de la disciplina? El primer punto es que Dios necesita que nos mantengamos en su realidad. Cuando en el tiempo de los antiguos, ¿verdad? De antes, que no habían tractores, utilizaban los bueyes para arar. Así es que el que estaba dirigiendo el buey tenía que tener una varita. ¿Por qué? Porque el buey tenía que moverse exactamente por la zona que el agricultor necesitaba que se moviera. Porque si el buey hacía así, y hacía así, y hacía así, iba a ser un desastre ese arado. Así que tiene que haber una línea recta. Así que la vara del que estaba dirigiendo el buey lo iba corrigiendo y lo iba enseñando. Bueno, Dios tiene un camino para nosotros y Dios tiene una meta para nosotros, y esa es la clave principal. Siempre que escuchamos la palabra disciplina, pues pensamos que es castigo, dolor, algo desagradable, pero cuando la tornamos en corrección, eso nos lleva entonces a entender que la meta de Dios no es castigarnos, no es que nos duelan las cosas, es que sencillamente podamos ser corregidos y podamos ser llevados en la línea apropiada para llegar a la meta. El propósito de la disciplina no es la disciplina en sí mismo, sino la corrección, que las cosas se hagan apropiadamente. Es corregir lo que está torcido para que entremos en el camino recto, como en el caso del buey. Internamente, Dios tiene unos guías en nosotros. Ya estuvimos estudiando ese tema de la enseñanza de la unción, y ese tema no tiene fin, porque se trae en muchas maneras, y en este caso, la enseñanza de la unción y la conciencia
son los dos elementos iniciales que Dios utiliza para nuestra corrección. La enseñanza de la unción, si aprendemos a detectarla, a percibirla, a sentirla, va a ser el equivalente a la varita del que está trabajando con el buey, y entonces internamente sentimos el sentir de vida y nos enderezamos. O la conciencia se activa y también le manda un mensaje y nos enderezamos. Ahora, cuando la conciencia no funciona, cuando la unción no sabemos leerla o sencillamente no la ignoramos, entonces es que el Señor necesita aplicar circunstancias externas para que nosotros volvamos al punto correcto, que nosotros entremos al punto principal. ¿Y cuál es la meta? Bueno, Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y aquí vienen las dos palabras clave, llena de gracia y de realidad. Es decir, el verbo que se hizo carne vino lleno de gracia, y ya hablamos que la gracia es toda la operación de Dios para llevar adelante su economía. ¿Y cuál es el propósito de toda la operación de Dios para llevar adelante su economía? Que entremos en su realidad y que el reino sea establecido primeramente en la iglesia y luego en todo el universo. Esa es la meta. Y luego, y eso porque cada uno de nosotros vamos a expresar a Dios, el cual ya vive en nosotros. Y de hecho, el título de esta etapa 3 es ese, Cristo en nosotros. Sigue siendo la base para eso. Así que, ¿por qué Dios necesita corregirnos? ¿Por qué Dios necesita ubicarnos? Bueno, porque Él necesita que no nos salgamos de la esfera donde Él nos necesita. Él preparó todo el camino para eso. Por eso Eclesiastés 3:11a dice, Él lo hizo todo hermoso en su propio tiempo. Y dice, también ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Zacarías 12:1 dice, la carga de la palabra de Jehová con respecto a Israel. Así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Qué es eso? Esa es la atmósfera que Dios hizo en el hombre para que tuviera el potencial, la capacidad de poder entrar en el sitio donde Dios desea que esté. Sabemos que hay un caos en este universo. Y sabemos que Satanás, como hemos estado diciendo en el pasado, gobierna. Pero ahora el Señor tiene su atmósfera, tiene su reino en la iglesia y en todos aquellos que tienen un espíritu que ha sido regenerado. Y ahora Dios está prestando atención a esos que Dios necesita que salgan de toda distracción, que salgan de toda fantasía, que salgan de toda vanidad y entren a vivir plenamente, ¿dónde? En su atmósfera. Esa es la razón y la causa por la cual existe la disciplina y la corrección. Los niños van a la escuela con un propósito. Los niños van a la escuela con el propósito de estudiar. Y el profesor se prepara y tiene su salón de clase con todas las cosas necesarias. Pero si ese niño comienza a moverse en el salón, empieza a hablar fuerte, empieza a interrumpir a los demás compañeros, entonces el profesor tiene que tomar medidas para que las cosas funcionen en armonía con su propósito. Así que no es que el profesor quiere hacerle daño al niño o al joven.
No es que el profesor tenga ese día el deseo de estar regañando, no, él tiene un objetivo, que es que en el salón de clase haya la atmósfera necesaria para que todos los estudiantes puedan estudiar. Exactamente eso sucede aquí en la vida del reino. Cuando el Señor dice venga a tu reino, está hablando de esta atmósfera que el Señor anhela, y por eso es que surge este asunto de la disciplina. Y en Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Y en mensajes pasados estuvimos hablando del misterio de los sentidos de nuestro hombre interior. Y dijimos que nuestro hombre exterior es una sombra de nuestro hombre interior. Y que nuestro hombre interior también tiene los mismos 5 sentidos que nuestro hombre exterior. Lo único que los sentidos espirituales, los sentidos del hombre interior, es para detectar la realidad de las cosas espirituales. La nota ahí dice, facultades significan sentidos, implica poderes de percepción que no solo dependen de nuestra capacidad mental, sino también de nuestra comprensión espiritual. Quiere decir que nosotros estamos estructurados, hechos, después de la regeneración, para vivir en armonía con la dimensión de Dios. Cuando nos salimos de esa dimensión, Dios tiene que hacer algo. Entonces, cuando aquí hablo de los sentidos ejercitados, se refiere al desarrollo de nuestro hombre espiritual, el cual debe crecer, debe madurar y debe procurarse que esos sentidos espirituales de este hombre interior se desarrollen de tal grado que este hombre interior pueda percibir la voz de Dios, el hablar de Dios, el sentir de Dios y el deseo de Dios. Entonces, cuando mantenemos la armonía entre nuestro vivir y la unción y los sentidos espirituales, todo está en paz. Pero cuando nuestro vivir está fuera de la unción y está fuera del deseo y la voluntad de Dios, entonces Dios tiene que elaborar de diferentes maneras para rescatarnos de nuestra manera vana de vivir y entrar en Cristo como nuestra realidad. Ese es el proceso que nos lleva a la operación externa de Dios para entrarnos dentro de su carga. Ese es el propósito de la disciplina. No es porque Dios lo castiga, o porque si usted se porta mal lo castiga. Ese no es el punto. Dios tiene un objetivo y necesita de nosotros, porque Él depende de nosotros para cumplir su objetivo. Entonces, podemos concluir que la disciplina es el desarrollo de la corrección que se inicia en nuestro interior mediante la conciencia y la enseñanza de la unción, y que se mueve hacia el exterior cuando nosotros no nos movemos en armonía con Dios para presionarnos a entrar en el deseo y la voluntad de Dios. Ese es el cuadro de la disciplina. Ahora, este proceso de la disciplina se divide en 3 aspectos: el castigo, la educación y el quebrantamiento. Claro, de estos 3, la clave principal aquí es el quebrantamiento. En el caso del castigo, sencillamente estamos hablando de que Dios tiene en su economía
la manera de corregir la rebelión. Y la Biblia está llena de testimonios. Está llena de testimonios este asunto de corregir. Y este castigo se puede dividir en dos clases. Uno es tratar con la rebelión y es sencillamente Dios castiga. Vemos a Coré, vemos a Ananías y Zafira, vemos a Saúl, vemos muchos. El Antiguo Testamento está lleno y el Nuevo Testamento también está lleno de ejemplos que cuando la rebelión viene, Dios se mueve. Dios no tolera la rebelión. Cuando nosotros nos descarriamos de la enseñanza del Espíritu Santo o cuando nos rehusamos a seguir la voz del Señor, entonces, y aún después que el Señor nos ha dado cierto sentir, nos ha dado cierta carga y nosotros sencillamente no seguimos eso, entonces eso tiene unas consecuencias. Realmente no es que Dios se inventa las cosas, nosotros mismos somos los que producimos ese tipo de reacción de Dios, y como Dios nos ama y como Dios desea y necesita que nosotros estemos ubicados apropiadamente para su propósito, entonces Dios entra en el ambiente para que el ambiente produzca algo en los cuales podamos ser advertidos, corregidos y que podamos nosotros reaccionar. Pero todo tiene un propósito. Pero especialmente cuando se habla de la palabra castigo, la miramos ya, es otro nivel. Es el que ya está dentro de la línea de la vida, pero la rebelión viene y entonces en muchas ocasiones Dios no tiene otra alternativa más que ser fuerte. Y esos son casos que vemos en el Antiguo Testamento, aunque vemos el caso de Ananías y Zafira y otros casos que no vemos exactamente qué pasó, por ejemplo el caso de Bernabé y Pablo. Bernabé se desapareció y otros más. Algo Dios trabaja ahí. Entonces la segunda cosa es llamada la educación. Claro, esta educación, cuando hablamos de la educación, no es una enseñanza como tal, sino que a través de la disciplina del Espíritu somos educados, somos alumbrados. Dios tiene un solo objetivo, y es que el Espíritu Santo dentro de nosotros trabaja, labora como la unción para que Dios se mezcle con el hombre, Dios entre en el hombre y que Dios se puede impartir en nosotros. Pero hay muchos elementos dentro de nosotros que reemplazan, sustituyen los elementos de Dios, que son contrarios a los elementos de Dios. Entonces se presentan obstáculos para que Dios pueda avanzar, y eso en consecuencia Dios tiene que producir nuevamente ciertas circunstancias que abran el camino. Pero aparte de la disciplina, Dios provee también la manera de que usted sea alumbrado, que usted pueda ver, pueda ser educado apropiadamente y pueda entonces darse cuenta de su situación, de su condición, y pueda tornarse al Señor y pueda permitir que Dios cumpla su propósito y su deseo. Y la tercera cosa es el quebrantamiento. La palabra quebrantamiento es una palabra muy fuerte, pero recuerde que todo esto está ligado a nuestro hombre viejo, nuestro hombre exterior, nuestra vieja manera de vivir. Dios no tiene otra opción más que destruir todo eso, y lo comenzó en la cruz del Calvario, y Él llevó todo eso en la cruz del Calvario. Por eso decía que el paralelo que hay entre la constitución natural
y la disciplina del Espíritu pues está mezclado. ¿Por qué? Porque Dios necesita terminar con todo eso. Y la cruz es el elemento mortífero que extermina todo eso, pero a veces hacen falta situaciones, circunstancias, eventos que producen en nosotros un estremecimiento tal que nos hace arrepentirnos, que nos hace débiles, que nos hace impotentes. Y es en ese momento que el Señor puede entonces trabajar dentro de nosotros. A mayor impotencia, a mayor debilidad, mayor quebrantamiento. Ahora, este quebrantamiento no llega solamente para los rebeldes y para los que no obedecen. Este quebrantamiento también trabaja para aquellos que operan en su hombre natural y trabajan todas las cosas fuera de la línea del Espíritu y aún pretenden moverse en la vida del Señor en su hombre viejo. Todo eso el Señor también va a producir diferentes situaciones, porque al Señor no le interesa ni hombres buenos, ni hombres malos, malos. Dios está buscando hombres divinos. Y en todo ese proceso, Dios está trabajando. Para eso es que se habla de la disciplina del Espíritu. Necesitamos cambiar el concepto de que la disciplina es algo de miedo, que hay que el Señor nos castiga. Bueno, sí, hay momentos dados que Dios puede castigar, pero la disciplina es para corregirnos. La disciplina es para reenfocarnos. La disciplina es para que entremos en la línea correcta, en el surco apropiado, y que podamos ser útiles al deseo de Dios. Por eso dice aquí, 2 Corintios 4:16, por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Estudiando esto, de pronto pude ver algo. Siempre que vemos este versículo, cuando dice el hombre exterior se va desgastando, especialmente los que tenemos más añitos, decimos ciertamente el hombre exterior se va desgastando. Obviamente por la edad y por el envejecimiento, etcétera. Pero, oiga, esto va más allá que eso. El hombre exterior se va desgastando en la medida que nosotros permitimos que el Señor trabaje con él. Porque una vez que el hombre exterior se desgasta, el interior entonces se renueva. Una vez que el hombre exterior se somete al proceso del Señor para Él trabajar con nosotros, con nuestro hombre natural, con nuestra constitución natural, con nuestra carne, con nuestro yo, con nuestra vida del alma, entonces el interior se renueva de día en día. Esa es la otra percepción para ver este versículo. Y visto de esa manera es que entra entonces el asunto de la disciplina. La meta de Dios con la disciplina, con la corrección, es desgastar nuestro hombre viejo. Es desactivar nuestro hombre viejo. ¿Para qué? Para que Dios pueda mantenerse operando en nosotros desde la atmósfera para la cual fuimos llamados. Por eso este versículo de Isaías 53:3 también me pareció nuevo cuando lo volví a mirar, cuando dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. La Reina Valera dice en quebrantos, ambos están muy bien. Y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Pero aquí la frase que saltó para este mensaje es: experimentado en aflicción. ¿Está usted experimentado en aflicción? ¿Considera usted que es experimentado en aflicción? Muchas veces no estamos experimentados en aflicción. No somos participantes de los sufrimientos de Cristo. La disciplina y el proceso de perfeccionamiento que Dios hace con nosotros requiere que aprendamos a ser varones experimentados en aflicción y mujeres experimentadas en aflicción, porque así fue el Señor.
Me gusta mucho la manera como lo traduce la Reina Valera, que fue cuando yo crecí, que decía, varón de dolores y experimentado en quebranto. La aflicción, sí, pero cuando usted dice que está quebrantado, pues en español, cuando dice el hombre está quebrantado, oh, tiene un peso especial. Tiene un peso especial. En estos días estamos pasando la muerte del hijo de una familia de la iglesia y usted escuchaba la madre quebrantada. Entonces dice que él es varón de dolores y experimentado en quebranto. Está completamente experimentado. Él está experimentado. ¿Qué es estar experimentado? Es que no es algo nuevo, sino que él sabe moverse dentro del dolor y dentro del quebranto. Y ese dolor y ese quebranto lo perfecciona. Lo perfecciona. Entonces nosotros ahora nos toca también entrar dentro de lo que el Señor vivió. De entrar dentro del proceso de ser quebrados. Y aprender a ser experimentados en quebrantos. No nos gusta, pero eso trae su fruto y su beneficio. Por eso queremos hablar un poquito, y aquí entramos en una dimensión un poquito diferente, sobre la disciplina directa y la disciplina indirecta. Hay que ser muy cuidadoso con este asunto de la disciplina, y aún cuando decimos o pudiéramos decir que tal persona está bajo el juicio de Dios, o que lo que le pasó a la persona es un castigo de Dios, mejor no se meta en eso. El apóstol, no nos toca a nosotros juzgar a nadie. El Señor se va a encargar de juzgar, no nosotros. Ore por esas personas, pero usted no defina eso. Puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque la disciplina indirecta y la disciplina directa van a tener siempre un beneficio, pero tienen diferentes orígenes. Por ejemplo, en el caso de David, en 2 Samuel 2:15, ustedes se acuerdan que pues, David cometió una falta grave, mató al esposo de una señora que él la deseó, luego quedó embarazada, y entonces el niño nació gravemente enfermo, eso lo dice ahí en 2 Samuel 2:15, y eventualmente el niño muere. Ese proceso es un juicio que Dios, el profeta Natán, le dijo claramente a David que se iba a hacer el juicio de Dios para él. ¿Por qué? Por el pecado y la transgresión que había hecho a Dios. Y, wow, en esos casos, la Biblia lo dice ahí. Pero no siempre nosotros podemos juzgar que cuando algo así ocurre, es porque ocurrió un pecado. Hay que ser bien cuidadoso. Ahora, hay disciplina directa. Hay disciplina directa. Como les mencioné, el caso de Coré, disciplina directa. El caso de Ananías y Zafira, disciplina directa. Inclusive, en esta disciplina, que no es tan grave, claro está, pero fue una disciplina, en 2 Corintios 12:7, y mira lo que dice Pablo aquí. Y para que la excelente grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Bueno, el Señor le apretó un poquito las tuercas a Pablo, porque Pablo empezó a recibir y a recibir y a recibir y a recibir, y el Señor le quiso demostrar a Pablo que las revelaciones
tan espectaculares que él había recibido no eran porque él era algo especial, que él era sencillamente un vaso y un transmisor de Dios. Y para que él se diera cuenta de eso, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, oiga, para que me golpee, oiga, a fin de que no me enaltezca sobremanera. Pablo lo está diciendo. Él lo está diciendo. Dios lo entró en un proceso de disciplina a Pablo, porque conoció su corazón y le quiso dar una experiencia. Oiga, pero Pablo no se quedó tranquilo. Pablo no aceptó la disciplina al momento. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que este aguijón me sea quitado. Pablo no lo aceptó. En esa ocasión Pablo no lo aceptó, empezó a orar. Se presume, ¿verdad? No podemos traer detalladamente porque no había nadie allí, pero por ciertas inferencias de las escrituras, se presume que Pablo sufría una conjuntivitis muy grave, una infección en los ojos muy graves. En nuestro tiempo eso se cura pues con antibióticos, pero en aquel tiempo era muy difícil. Así que una persona quedaba ciega fácilmente después de una infección como esa en los ojos. Así que para un hombre como Pablo, estudioso, que estaba estudiando todo el tiempo las escrituras, y Pablo estaba estudiando todo el tiempo, que sus ojos estuvieran borrosos y no pudiera ver, era una gran aflicción para Pablo. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Esto ya lo hemos visto muchas veces, pero véalo esta ocasión. Bástate mi gracia. Y ya hemos hablado de la gracia, que la gracia es la operación de Dios en nosotros para completar su economía y su propósito. Y en este caso, la gracia es el poder que perfecciona a Pablo en medio de su debilidad. Es decir, que mientras más débil era Pablo, entonces más Dios podía gloriarse en él. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Pablo había captado y había visto. Después de orar, después de pedir, se dio cuenta que no estaba en sus manos remover eso de él, sino que eso era algo del Señor, y que mientras más él lo aceptara y mientras más él reconociera que no había nada en sus manos y que todo le tocaba al Señor, pues más posibilidades habrían de que el Señor hiciera algo, que de hecho lo hizo. Ya en los Gálatas se insinúa, y los Colosenses se insinúa, Pablo hablando ya sano, que ya no tenía ese problema. Es decir que la disciplina, por un lado, puede ser castigo en algunas ocasiones, pero te educa, te entrena, te preserva y te perfecciona, para que entonces caigas en el lugar apropiado y pueda ser útil para Dios. Pablo entró en una disciplina directa. Y hay muchas cosas más en esa línea, pero no tengo el tiempo. La indirecta, y aquí vamos a estar un ratito, es muy interesante. Y esto es una ampliación un poquito más amplia, ¿verdad? De lo que dice, de lo que está ahí en el estudio. En Génesis 19:15 dice, al rayar el alba. Yo sé que no le hemos prestado mucha atención a la mujer de Lot. Sabemos que se convirtió en estatua de sal y se acabó, pero miren, vamos a mirar algo aquí. Los ángeles urgieron a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, que se hallan aquí, no sea que perezcas en la iniquidad de la ciudad. Pero la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él,
y se convirtió en columna de sal. Bueno, aquí hay 4 personas. Está Lot, está su mujer y están sus 2 hijas. Ahora, aquí hay varios matrimonios que tienen hijos y tienen hijas y tienen una madre. Yo sé que no le hemos prestado mucha atención a la mujer de Lot, pero piensen esto en su casa, en su familia. Usted tiene a su esposa, usted la quiere, usted la aprecia mucho. Las hijas aprecian a su madre. ¿Qué usted cree que pasó cuando la mujer de Lot miró atrás, se convirtió en columna de sal y ellas perdieron a su madre y Lot perdió a su mujer? No fue culpa de ellos, pero sin embargo, el efecto de lo que la mujer de Lot hizo produjo un trato en ellos. Y ahora me voy a acercar más a ustedes como uno que ha pasado esas experiencias. Muchas veces nosotros tenemos experiencias muy dolorosas, especialmente con nuestros hijos. Muy dolorosas. Y a veces nuestros hijos no reaccionan y hacen las cosas como nosotros le hemos enseñado y le hemos indicado. Y ellos siguen otro camino. Y ese camino erróneo los lleva a entrar en unos sufrimientos y en unos desgastes físicos que le traen muchos problemas. Pero ¿sabe? El problema es que no le traen los problemas a los hijos, sino que se los trae a usted también. Y mientras su hijo sufre o su hija sufre, usted sufre. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, no es que Dios introdujo a su hijo o a su hija en esa situación para tratarlo a usted. Ese no es el punto. El punto es que por los errores de otros, también el Señor aprovecha y nos gana a nosotros. Entonces viene una disciplina que no la buscamos nosotros, pero Dios sabe que hay áreas dentro de nosotros que necesitan ser ganadas, y en vista de esas situaciones que ocurren externamente, que traen angustia, traen tristeza, traen dolor, trae amargura, Dios entra y trabaja con nosotros. No es un castigo. ¿Ves? Por eso es que la palabra castigo no se puede usar aquí constantemente. No es un castigo. Es el trato de Dios para corregir nuestro camino. Es el trato de Dios para romper nuestra naturaleza vieja. Es el trato de Dios para que podamos ser útiles para su propósito. Por eso empezamos leyendo el versículo: no menosprecies la disciplina. No la menosprecies. Ni tampoco te desanimes. Porque esa disciplina va a tener un efecto positivo dentro de ti cuando llegue a ti. Imagínese el caso de Caín y Abel. Yo sé que siempre estamos mirando a Caín, pero vea el trato de Dios con Adán y Eva. ¿Usted cree que Dios mandó a Caín a matar a Abel? No. Fue Caín, por su desobediencia, egoísmo, mató a Abel. Oiga, pero un hijo tan precioso como Abel, imagínense, padres que están aquí, un hijo tan precioso como Abel, tan obediente como Abel, tan amador de Dios como Abel. Oiga, pónganse aquí, entren en la atmósfera de padre y madre e hijos. Y que un hijo le mate al otro. El hijo tan hermoso, tan especial, tan usado por el Señor, y que uno lo mate. Eso fue un trato de romper a Adán y a Eva.
Fue un trato para romper a Adán y a Eva. Dios no hizo eso, lo hizo Caín. Satanás mismo lo hizo. Pero ya que ocurre, Dios entonces trabaja con Adán y Eva. Y ustedes saben que hace mucho tiempo allá atrás les traje sobre esa línea, esa descendencia, y les decía que el Adán que siguió laborando hasta producir una línea de la vida, hasta llegar a Noé, Abraham y por ahí adelante, fue porque Adán enderezó su camino y se dio cuenta que necesitaba dedicar tiempo a su familia y dedicarle tiempo a la adoración a Dios. ¿Saben? Eso no llegó de momento, llegó ahí cuando su hijo, ese hijo, fue muerto, ellos fueron quebrados. Es una disciplina indirecta, pero Dios la utiliza. Entonces usted tiene dos maneras de trabajar esa disciplina indirecta. O usted se rebela y comienza a protestar y se rebela contra Dios, o usted se humilla. El título de este mensaje es aceptar la disciplina. Esa palabra aceptar es lo que mueve este mensaje. ¿Por qué? Porque la aceptación es reconocer que Dios está laborando de una manera o de otra. Pero necesitamos darnos cuenta que hay circunstancias externas que no necesariamente son un castigo porque usted se lo merece, sino que son circunstancias externas que surgen, que le afectan a usted y lo rompen. Y lo rompen. Y no estoy hablando de teoría, estoy hablando de mi experiencia. Creo que una vez le dije que yo he sido roto varias veces, por muchas situaciones. Y el Señor lo hace. No porque yo haya hecho nada, pero Dios sigue rompiendo nuestra constitución natural, nuestro hombre viejo. Aún nuestro hombre bueno, pero es viejo. Y Dios quiere que crezcamos, maduremos y entremos en la realidad que el Señor trajo. ¿Por qué? Bueno, luego que aprendemos a recibir todos esa disciplina, ese proceso, esa educación, esa formación, el Señor nos bendice. Podríamos decir lo siguiente, y escuchen bien. La disciplina se hace disciplina por dos maneras. Cuando somos ignorantes, que nosotros no nos damos cuenta de lo que somos, ni lo que tenemos, ni cómo nos comportamos, entonces Dios produce una disciplina para rompernos. O la disciplina llega más intensamente cuando nos rebelamos a la carga y al deseo de Dios. Es decir, que la disciplina le llega más que nada al que rechaza la disciplina. Pero el que acepta la disciplina, sí recibe corrección. Pero el castigo último de la disciplina no va a llegar porque aceptó la disciplina. ¿Me sigue? El ejemplo, dos hijos que usted tenga. Uno tiene un carácter fuerte, agresivo, tiene otro manso, tranquilo. Los dos hacen algo incorrecto y usted viene donde ellos y le dice, mira, ustedes hicieron esto y esto, así que si tienen auto, 0 auto por un mes. Si tienen televisor, 0 televisor por un mes, 0 teléfono por un mes, todo lo que le duela. El que es manso va a bajar la cabeza y va a decir, papá, es verdad, nosotros hicimos esto mal, perdóname, no, te merezco esto porque de verdad que lo que hicimos no estuvo bien y te ofendimos y hemos hecho daño. El otro peleó con el papá, le gritó al papá, ofendió al papá,
agarró una botella, la tiró al piso, se fue enojado. ¿Quién ustedes creen de los dos que va a recibir más fuerte la disciplina? Pues el rebelde. El otro sí va a recibir una consecuencia por su acción, pero el rebelde que no acepta la disciplina, posiblemente la reacción a largo plazo va a ser de mayor tiempo que el otro. Inclusive la relación entre el padre y el que está rebelde va a estar cortada, pero la relación del padre con el que fue manso está abierta. Y el padre va a seguir compartiendo con su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo está manso. Quiere decir que la disciplina realmente llega para el que se rebela. Por eso dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Vean esas palabras. Es decir, entramos en la disciplina, pero entramos en una actitud de sujeción, de sumisión y de arrepentimiento. Y entonces produce un fruto de paz. Dice, aquí le llama fruto apacible de justicia. Pero esos la reciben, y aquí utiliza una palabra bien clave que se utiliza también en Timoteo, a los que por ella han sido ejercitados. ¿Se acuerda que le cité Isaías 53 cuando el Señor decía, cuando el profeta decía, profetizando el Señor, varón de dolores, experimentado en quebranto? ¿Qué era eso? Uno que aprendió a ejercitarse en medio del sufrimiento, uno que aprendió a ejercitarse en medio del quebranto, pero estuvo siempre disfrutando y alabando y sujeto al Padre. Ese es el ejercicio, aprender a mantenernos sujetos al Padre, sumisos al Padre. Y eso es un ejercicio. ¿Por qué? Porque nuestro hombre viejo se rebela, nuestro viejo hombre resiste la disciplina, nuestro viejo hombre no quiere la disciplina. Y siempre considerará que fue una injusticia. Pero por otro lado, aquel que es manso, entonces va a tener un fruto apacible de justicia. Así que esa es la clave. Esa es la clave. Ahora vemos el otro Pablo. Aquel Pablo que oró 3 veces, que trató de convencer a Dios que le quitara el aguijón, y Dios le dijo que no, que confía en el proceso que yo tengo aquí contigo con la gracia, y así que cálmate. Pero ahora vemos que las aflicciones para Pablo no se le acabaron. Vean aquí, y esta la conocemos muy bien. Hechos 16-19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, está refiriendo a una muchacha que era pitonisa y adivinaba, tenía demonios de adivinación. Eso de que son adivinos es mentira, son demonios que juegan y hacen trucos y se inventan cosas y la gente les cree. Entonces ellos la reprendieron y la liberaron. Entonces ellos se enfurecieron y se llevaron entonces a Pablo y a Silas. Y dice, y los arrastraron, no que los llevaron, no, los arrastraron a la plaza pública. Imagínense eso, arrastrados, me lo imagino, los agarrarían por la ropa y se los llevarían arrastrados a la plaza pública ante las autoridades. Y entonces, hacia la medianoche, orando Pablo y Silas, protestaban, quejaban, cantaban himnos de alabanza a Dios y los presos oían. ¿Acaso eso no era un proceso fuerte? Hace poco estuve hablando con una persona que estaba en la cárcel por teléfono.
y me decía, esto es bien terrible estar aquí, yo quiero irme de aquí. No estaba acostumbrado y por cierta circunstancia cayó allí. Y eso es aquí y en Estados Unidos. Imagínense allí, en ese lugar. Ellos entraron en una si ellos hubiesen ido allí en una actitud de rebelión y una actitud diciéndole a Dios, Señor, después que nosotros estamos predicando el Evangelio, mira lo que tú haces con nosotros, mira dónde estamos aquí, Señor. ¿Saben qué? Aquello se iba a convertir en una disciplina para Pablo y Silas. Pero aquello no se convirtió en una disciplina. Estaban presos. Los habían arrastrado por la plaza, así que limpiecitos no estaban. Posiblemente tendrían hambre, sed, pero ellos no tomaron eso como una disciplina. Para otra persona hubiese sido una disciplina, pero no fue para ellos. Ellos lo tomaron como una victoria, como una gloria, y empezaron a disfrutar al Señor en su espíritu. ¿Y la disciplina dónde está? Estaban presos. ¿Ah? Que para cualquiera estar preso es una disciplina, pero para ellos no fue disciplina. Ahora, si se revela, se convierte en disciplina. Entonces se convirtió en una bendición. Y lo mismo pasó en Filipenses 1:19, cuando Pablo estaba preso en Roma. Y ahí dice Pablo, porque sé que por vuestra petición y por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Así que la prisión para Pablo era una bendición, porque él iba a ganar más del Señor. El Señor iba a ganar más de él. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la actitud que el Señor anhela de nosotros, que aprendamos a disfrutarle, que aprendamos a aceptar las situaciones, tocando nuestro espíritu y esperando que el Señor sea el que tome control de todas las cosas. Yo sé que no es fácil, pero si alguno entra en alguna situación como esta, entonces vamos a aplicar el mensaje que dimos sobre la oración. Entonces en ese momento usted tiene que entrar a tocar al Señor en su espíritu, de tal manera que la unción lo toque, lo cubra, y usted pueda recibir el fluir del Señor, que era la abundante suministración que Pablo habla ahí. Nosotros tenemos tal abundante suministración dentro de nosotros. A tal grado, Pablo siguió recibiendo procesos difíciles, y con esto termino. Sé estar humillado y sé tener abundancia. ¿Se acuerdan de eso? En todas las cosas y en todo he aprendido el secreto. ¿Cuál es el secreto? Así estar saciado como a tener hambre, así a tener abundancia como a padecer necesidad. ¿Usted cree que cuando Pablo tenía hambre pensaba que estaba en disciplina? ¿Usted cree que cuando Pablo tenía necesidad pensaba que era una disciplina? No. No. Para otras personas sí. ¿Por qué? Porque uno no quiere eso y se resiste, eso se convierte en disciplina. Pero para Pablo entró, dice, en el secreto. ¿Cuál es el secreto? Oh, el secreto es el Cristo que estaba en él. El fluir del Señor en él, que lo suplía, lo llenaba, lo satisfacía en medio de cada situación. Así que, queridos santos, no quise traerle el tema de la disciplina desde la perspectiva del castigo únicamente, del juicio y aquello y lo otro. No. La mejor manera de hablar de este tema de la disciplina es hablar desde la perspectiva de nuestra obediencia y sujeción al Señor, no importa la situación y la circunstancia. Y el Señor se encargará. Si el Señor desea, como pasó con Pablo cuando tenía el problema, te lo voy a dejar más tiempo. Aprende a ejercitarte en mi espíritu. Esa es la gracia, el fluir del espíritu.
Apréndete a ejercitarte en mi espíritu en medio de esta situación. ¿Por qué? Porque la meta es esa, romper nuestro hombre natural, entrarnos en la atmósfera de la realidad y entonces que nuestro viejo hombre, nuestra constitución natural sea quebrada y que el Señor sea el victorioso. Se nos lleve adelante en nuestra vida cristiana. Este es un tema que todos, no importa la edad, lo seguiremos experimentando, pero la clave es mantener el rico suministro, el disfrute de Cristo en nosotros, en medio de cada situación, comprendiendo que el Señor tiene el control de cada cosa. Y mientras más nos rebelemos, mientras más protestemos, mientras más rechacemos, más peligrosa se torna la cosa. Y volvemos ahora otra vez al primer versículo y con esto terminamos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y le agrego a ese versículo, porque si te tornas al Señor, entonces esa disciplina se convierte en el disfrute del Señor para la vida nuestra. Gracias, Señor, por esta palabra. Haz una palabra viva. Capacítanos, que podamos estar ejercitados en medio de cada situación, de cada experiencia que tendremos que enfrentar en nuestra vida diaria, en todos los días de nuestra vida. Gracias que tú eres fiel, gracias que sabemos que tú estás laborando y trabajando con nosotros con el objetivo de que podamos ser útiles para tu propósito, para tu economía y para tu reino. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.